no se resuelve nada. Bueno, lo último que habíamos estado charlando, no tengo pizarra hoy, así que viene de charla la cosa. Eh, lo último que habíamos estado charlando tenía que ver con modelos cosmológicos y habíamos charlado una idea que había aparecido allá en el Renacimiento, una idea de Galileo, que dice una cosa así como que no nos damos cuenta de que nos vamos moviendo con el mundo, con la Tierra, porque nosotros también compartimos la misma velocidad que el objeto. Entonces, esto llevado al análisis de objetos mecánicos, imagínate que, no sé, un recipiente así, ¿no? Un recipiente así. Este tiene un salto en el medio por una palangana. Entonces, vos en la palangana así, ponés de un lado una bolita. La bolita baja, da la vuelta, llega hasta la otra punta, vuelve, baja, da la vuelta. Entonces, lo que Galileo va construyendo en esta idea de que los objetos tienden a seguir en su estado de movimiento, que por eso no nos damos cuenta, si suelto un objeto cae verticalmente, ¿por qué? Porque va acompañando con el mismo movimiento de la Tierra. Entonces, Galileo lo que construye es una especulación, un tema de la cabeza, no es que lo pudiese demostrar, pero dice, yo agarro una palangana, suelto una bolita, la bolita va y vuelve, ¿no? Pero ¿qué pasa? Está, digamos, tiene que pasar por una superficie curva que es la parte de abajo, pero yo puedo correr los lados de la palangana un cachito más. Y lo que él en definitiva decía es que si baja, este tramo de abajo debería seguir en su estado de movimiento si nada lo detiene. De modo que termina pensando que si corre la palangana así hasta una distancia infinita, digamos, como especulación mental, vos soltás la bolita hace así y tendería a seguir en su estado de movimiento forever. Lo cual es bien, bien loco. Nosotros sabemos, en nuestra experiencia personal, ¿verdad? Vos vas en la bici, dejás de pedalear, bueno, sigue un poquito más, se detiene. ¿A dónde va? Tienes que seguir pedaleando. Esa idea de tener que seguir pedaleando es una idea que refuerza el pensamiento aristotélico del que habíamos estado hablando. Aristóteles decía, para que un objeto se mueva, para que la bici se mueva, vos tenés que pedalear, porque lo tenés que forzar a que se mueva. En cambio, la idea de Galileo es, no, si no hubiese ninguna fuerza, esta tendencia del movimiento seguiría siempre y se seguiría moviendo al infinito. Ahora, se detiene, dice Galileo, porque hay una fuerza que es que roza con el suelo. Si no rozara con el suelo, seguiría siempre in eternum, digamos. Entonces, ahí hay una distinción teórica y tajante y en los opuestos, en las antípodas. Por un lado, si vos le preguntás a Aristóteles, che, ¿por qué se mueve la bici, maestro? El tipo te dice, porque vos vas pedaleando, deja de pedalear, no se mueve más. Entonces, le preguntas a Galileo, maestro, ¿por qué se detiene la bici? Dice, porque hay una fricción que lo detiene. Si no hubiese esa fricción, seguiría siempre. ¿Entendés? Son puntos de vista opuestos del mismo fenómeno. Y este incorpora una propiedad de los cuerpos, Galileo digo, ¿no? Incorpora una propiedad de los cuerpos que es intrínseca al cuerpo, y que en definitiva nosotros hoy lo llamamos inercia. Esa tendencia a seguir siempre moviéndose. Entonces, eso, insisto, a pesar de que uno dice, no, Galileo era un tipo que se basa en la praxis, ¿no? Que es capaz de hacer cosas y a partir de esas observaciones, ya habíamos charlado, el plano inclinado de Galileo, bueno, sí, se basa en la praxis, pero estas otras cosas son meras especulaciones. Ahora, esa idea, nosotros hoy tenemos ejemplos para esas cuestiones. Uno podría ser un avión que en velocidad de crucero, vos te levantás dentro del avión, estás viajando a 900 kilómetros por hora, vas a 900 kilómetros por hora con el avión. No te das cuenta que te vas moviendo. Servís un mate, cae el agua dentro del mate, ¿sí? No es que
lo tenés que servir así, viste, que no sé, que el agua cae y se mete en el mate. Nada de eso. Nosotros tenemos ejemplo. De hecho, cuando yo era niño, eh, hace 40 y tantos años, cuando era niño, más, qué sé yo, 45 años, ponele. Eh, en la escuela la maestra comentó una cosa así, como que había naves espaciales que iban como para salir del sistema planetario, ¿no? Entonces yo la verdad que sospecho que no tendría ni idea, porque sospecho no, estoy seguro, porque no sé qué es hoy. Dicen, la distancia de acá al Sol son 150 millones de kilómetros. Yo no tengo ni idea de cuánto es eso, no me lo puedo representar, ¿entendés? Es como cuando te dicen, este tipo es tan millonario que tiene, no sé, 5.000 billones de dólares. Y yo, no sé cuánto es eso. No, es un número tan grande que no lo puedo dimensionar. Entonces, y sospecho que cuando era chiquito, porque esto me acuerdo, y la maestra, que no me acuerdo el nombre de la maestra, Lucy, la señorita Lucy, comenta ese tema de que habían mandado naves espaciales. Era la época que se mandaban sondas al espacio. Entonces, esas sondas eran las Pioneer, la sonda eh, Viking, tenían nombres así eran sondas exploratorias, eran naves espaciales que vos las revoleás desde la Tierra y salen y van para allá y van sacando fotos, pasan cerca de los planetas. Muchas de esas fotos que tenemos vistas en común, en nuestra cabeza, que hemos visto fotos de planetas, son de estas naves. Y de hecho, una de ellas, mandaron varias, pero una de ellas terminó de mandar fotos hace, no sé, 4 años, ponele. Salió del sistema planetario y están las últimas fotos no me acuerdo si eran las Viking o cuál de ellas. Vaya. Bueno, entonces yo de lo que me acuerdo es esto. La maestra, yo la verdad que no le daba mucha bola. Y la maestra comenta eso y que iban a ir así, ¿no? Hasta por allá. Y da un número que yo ni me imaginaba lo que era. Lo más lejos que había ido, hasta donde podía ir en bicicleta, qué sé yo. No sé, 5 kilómetros, era lo más lejos que habría ido en toda mi vida. Y esta me dice que iba a ir 50 millones de kilómetros, qué sé yo cuánto es, ¿viste? Pero yo imaginaba, si vos vas, no sé, en una moto, el tanque de nafta es así, y vas hasta por allá. Si vas en un auto, el tanque de nafta es así. Si vas en un camión, el tanque de nafta es así. Que va lejos, ¿entendés? Porque yo sabía que había camiones que iban re lejos, ¿no? Que iban a ponerle a la Patagonia, que era una cosa ya, ¿no? Bueno. Y esta me dice, la nave esta se va hasta no sé dónde. Entonces le digo, ay, señor, el tanque debe ser así, ¿viste? Se cagó de la risa, pero quedó grabado en mi francés, pero ¿entendés? Digamos, qué tan grande tiene que ser el tanque de combustible de una nave de esa para irse a 150 millones de kilómetros? Hoy, decime, ¿cómo es posible que una nave pueda ir hasta allá? Decís, bueno, no, le pone un panel solar. Panel solar van a 30.000 kilómetros por hora, querido. ¿Qué panel solar? ¿Entendés? Yo ando con el auto, acelero a 100 kilómetros por hora, 10 litros de nafta. Panel solar. Entonces, ese es un ejemplo recontra claro. Hola, hola, Catherine. Que en realidad no necesita combustible para viajar 300 millones de kilómetros. ¿Entendés? Mientras no se cruce con un cascote que la haga pelota, va a seguir viajando siempre en línea recta. Esa es la onda. Y eso Galileo no lo pudo haber más que imaginado. No puede hacer ningún ejemplo, nada del entorno, nada de su realidad que pueda utilizar como ejemplo. Para nosotros es claro, sí, no sé, Musk no sé, manda 30 satélites todos juntos, ¿no? Hacen un arquito en el cielo. Bueno, está bien, pero en 1550, ponele, no había la mínima idea de esto. Así que era recontra novedoso. Y vos tenías que convencer a la gente que los cuerpos se movían porque sí, que pueden moverse por siempre salvo que aparezca una fuerza. Así que esa primera idea de Galileo, de lo que pasa casi 100 años después,
a constituirse en el primer principio de la mecánica de Newton. Entonces, el primer principio de Newton, en realidad, Newton era gringo, no sé. Bueno, nada, era de los gringos imperialistas. Dijo, uy, qué lindo esto, me lo quedo, ¿viste? Bueno, así se quedó con la idea de Galileo, y se conoce como el primer principio de Newton, ¿no? Bueno, este primer principio de Newton establece que está escrito, ¿no? Uno lo podría buscar, eso, podría escribirlo por ahí, pero podría, ¿no? Abrir un documento de estos, ¿cómo se dice? Y lo escribo. No tengo pizarra, no tengo nada. Estoy despojado de mis herramientas de trabajo, querido. Pero esto puede servir, ¿eh? Bancame. Bancame un cachito. Hacemos un documento de estos cachuzos, cualquiera, y listo. Ahí tenés que estar viendo en la pantalla un documento. Entonces, escribo, ¿eh? La primera ley de Newton establece ley de Newton establece que si un cuerpo, que un cuerpo, sí le voy a sacar, un cuerpo permanece en su estado de movimiento a menos que una fuerza externa lo modifique. Bueno, esto es una criollada mía, pero le voy a sacar acá los 2 puntos. Establece un cuerpo permanece en su estado de movimiento a menos que una fuerza externa lo modifique. Es una criollada mía. Cuando vos lo buscás en internet o en un libro, no dice establece un cuerpo permanece en su estado de movimiento. Dice, un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa distinta de cero lo modifique. Bueno, dice eso. ¿Por qué digo acá que su estado de movimiento? Porque nosotros dijimos ayer o la vez anterior cuando nos vimos, dijimos que hay una equivalencia entre el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que existe una equivalencia y que por eso mismo si vos estuvieras encerrado no podés decidir si estás quieto o si te estás moviendo sin, digamos, modificar tu velocidad y sin modificar tu dirección, porque vos imagínate, si estás encerrado en una caja y estás pancho, no podés ver para afuera, bueno, eventualmente podés estar moviéndote. No te das cuenta. Te das cuenta cuando frena, te va para adelante. Te das cuenta cuando aumenta la velocidad, te va para atrás. Te das cuenta cuando da una curva, agarra una curva, te va por un costado. Agarra un pozo, te subís o bajás. Entonces, vos te das cuenta que se está moviendo siempre y cuando haya modificaciones de la velocidad. Si vos vas para allá, siempre con la misma velocidad, no te das cuenta. Ahora, si vos vas para allá y de repente dobla, bueno, te va para el costado. Entonces, hay una equivalencia. Cuando yo hablo de estado de movimiento acá, me estoy refiriendo a que lo tomo como equivalente, quedarte quieto en reposo, digamos, a estar moviéndote con un movimiento donde no hay variación de la velocidad. Eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Frase que yo quisiera erradicar de la enseñanza de la física y por eso le doy vuelta. Pero bueno, al final, vos decís, ¿qué vieron de física? No sé, MRU, para pegarte un tablazo en la frente. Pero digo, son cosas de cómo lo enseñamos nosotros y subrayamos esa letra. Eso significa que el cuerpo va siempre pancho en una misma dirección, con la misma velocidad, todo igual. Entonces, si va así, en esa condición, o está dentro de una caja, o está quieto, no hay manera que te des cuenta. Por eso acá yo sinteticé eso, que no es para nada simple lo que te digo, no es simple. Había, no sé, había
una humorada de este, ¿cómo se dice? Artista, no es artista, Tinelli, viste en la tele había una humorada que subían hace años, ¿no? A alguna persona, a un avión, ¿no? Siempre eran algunas jóvenes de la farándula, la subían al avión, cerraban las ventanillas y le decían, bueno, vamos a viajar, qué sé yo, a Cancún. Bueno, entonces subían, cerraban la ventanilla y el avión lo agarraban con una grúa, ¿viste? Entonces el avión arrancaba, lo levantaban un cachito y la persona estaba adentro. Pero por ahí sueltan la grúa, ¿no? Entonces la persona ahí adentro, que era la única que sabía que era una broma, digamos, mirá las bromas de Tinelli, ¿viste? Nos vamos a morir todos, ¿no? Entonces, nada, toda la gente que estaba ahí era parte de la broma que la recontrapulían, ¿no? Entonces, levantan el avión, lo ponen, ¿entendés? Con la grúa. Bueno, eso, vos adentro de una caja cerrada, si los tipos hacen así, ¿viste? Lo sacuden un cachito y lo dejan, listo, te ponen ruido de afuera, vos no podés saber si te estás moviendo o no. En este caso era todo lo contrario, le generaban modificaciones, le subían la trompa del avión, qué sé yo, la bajaban la trompa. No sé ni cómo se dice, la cabina del avión, la suben, la bajan, y bueno, desesperada, ¿viste? Vamos a todos a morir. Bueno, después le abrían la ventanilla y nunca habían levantado nada, le había agarrado una grúa, el avión cachuzo y los amarreaban. Estado de movimiento, entonces, mirá que lo más relevante de la idea de la inercia es esa equivalencia, es de lo más relevante. Bueno, ahora, dice entonces, permanece en su estado de movimiento. Por eso a esta primera ley de Newton se la conoce como ley de inercia, a esta. No sé cómo darle. Ley de inercia. No está dicho acá, pero es eso. Refiere a esa imposibilidad de darte cuenta si se mueve o no, qué sé yo. A menos que una fuerza externa lo modifique. Porque vos adentro de esa caja, imagínate, vos podés agarrarte las manos y apretar y nada, no sabés si te estás moviendo o no. No cambia nada eso, porque vos estás adentro, ¿viste? Ahora, si algo pasa afuera, afuera también, puede haber fuerzas externas. Esta es la caja de la experiencia, vos estás adentro de la caja. Apretando la manito adentro no te das cuenta. Pero si te aprietan de afuera, con dos fuerzas opuestas, que se opongan entre sí y que se compensen, tampoco te das cuenta. Por eso dice, a menos que una fuerza externa, esa fuerza externa tiene que ser el resultado de una fuerza externa. Una fuerza externa que te produce a vos una chingada para el costado, una acelerada para el costado, o una acelerada para atrás o adelante, lo que sea. Entonces, esta fuerza externa que dice acá es el otro secreto de la ley de inercia de Newton, y tiene que ser una fuerza activa, no sé cómo decirte. Tiene que ser una fuerza, el resultado de un conjunto de fuerzas, el resultado de ese conjunto de fuerzas es distinto de cero. Entonces, cuando vos lo busques en internet o en un libro, la ley de inercia, te va a aparecer esas cosas. El cuerpo se encuentra en reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, a menos que la sumatoria de las fuerzas sea distinto de cero. Bueno, chamullo. Te tiene que quedar claro esa cuestión. Va a permanecer moviéndose o quieto, ¿sí? Moviéndose con velocidad uniforme, como la nave esta que te digo, que viajó 40 años hasta que se perdió la señal, más de 40 años, viajó 45, 50 años, hasta que perdió la señal. Entonces, ¿cómo hizo eso sin combustible? Bueno, porque va a permanecer moviéndose en línea recta hasta allá, y va a seguir viajando a 30.000 kilómetros por hora. Es así. Eso dice por un lado. Dice, y si un objeto adentro de eso, ¿no?, se preguntara, che, nos estamos moviendo, qué sé yo, no puede saberlo. La única forma de saberlo, abrir la ventanilla, mirar para afuera y decir, sí, mirá, las estrellas se están corriendo, qué sé yo, no sabemos si se mueven las estrellas o me muevo yo. Sería esta cuestión de cómo explico el movimiento terrestre. Si los tipos que están adentro de la nave miran por la ventanilla y ven que se mueven las estrellas, dice, mirá, me parece que todas las estrellas se están moviendo para allá,
y lo atribuye a las estrellas, porque ellos no pueden percibir su propio movimiento. Ese sería el pensamiento aristotélico. El pensamiento de Galileo es, no, las estrellas están fijas, me voy moviendo yo, pero no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque muevo con movimiento rectilíneo uniforme, o porque conservo mi estado de movimiento, por el mero hecho de ser una masa que se mueve. A menos que toda esta situación puede modificarse si aparece algo afuera que tácate. Vos venís repancho, pum, te la pegaste, agarraste un pozo. Bueno, suficiente para que ahí te das cuenta que te estabas moviendo. A veces, muy pocas veces, esta situación puede pasarte, ¿no? Va en una ruta, qué sé yo, ¿viste? Con 80 kilómetros por hora y bueno, una ruta tipo cruzando la Pampa, 80 kilómetros por hora y vas, no te das cuenta. Si te estás moviendo, no te estás moviendo. Te dormís ahí plácidamente. Conductor no. Bueno, primera ley de Newton. La segunda ley de Newton se conoce como ley de masas. Y establece, o dice, esto de establece es un verbo mío, también no sé, no estoy muy seguro que porque Newton diga establezca algo. Digo, describe, ¿no? Muestra, propone, dice qué sé yo, no sé si establece. Bueno, nada, lo dejo. Establece que toda fuerza aplicada sobre un cuerpo provoca una aceleración. Bueno, esto hasta ahí es más o menos fácil. Dice, toda fuerza aplicada sobre un cuerpo provoca una aceleración. Sí, no parece muy difícil. No parece difícil, digo, parece, no que sea fácil o difícil, digo, es fácil de creer porque está asociado a nuestro entorno. No sé si les ocurre un ejemplo de esto. Está el cosito quieto ahí, decíamos recién, yo vengo y le doy un empuje, ¿no? Le aplico una fuerza. Le aplico una fuerza, el cuerpo que estaba pancho se acelera. ¿Está bien? Estaba quieto y ahora va a 2 kilómetros por hora. Por eso digo que esta primer parte o expresión, lo vamos a ir armando, va a quedar un cachivache, pero bueno, es fácil de creer, digamos, yo le creo, me dice así, le creo. La de arriba no es fácil de creer, ¿eh? La de arriba es contraintuitiva, ¿eh? Es contrario a nuestra intuición, y nuestra intuición tiene que ver con nuestra vivencia del entorno. Nosotros no creemos, bajo ningún punto de vista, que yo le doy una pedaleada a la bici y la bici se va. Tranqui y llego hasta allá con la bici. No. Por eso mismo la primera es contraintuitiva. Esta primera parte, es razonable. Empujo algo, le aplico una fuerza, se acelera. Tampoco es tan lineal, ¿eh? Yo puedo empujar ahora la mesa, por eso mi imagen hace así, porque toco la mesa cada rato. Bueno, empujo la mesa un toque y la mesa no se mueve nada. ¿Está? Aparecen fuerzas de fricción, qué sé yo, se deforma un cachito la mesa, se pega al piso las patas, qué sé yo, no se mueve. O sea que esta cuestión, si dice, toda fuerza aplicada sobre un cuerpo provoca una aceleración, es así, se puede mejorar la expresión. Debería decir, toda fuerza, no sé, resultante, o la resultante, si aplica una fuerza resultante distinta de cero sobre un cuerpo, bueno, provoca una aceleración. Bueno, pero no importa. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me creen esta parte? Sí, profe. Vamos, bueno, ahora, ¿qué pasa? También es razonable que si yo empujo al objeto así suavemente, al cuerpo acelera suavemente. Ahora, si yo vengo y le pego un patadón, el cuerpo acelera un poco más. Entonces, también es razonable imaginar que si yo aplico una fuerza importante, la aceleración del cuerpo es importante. Entonces, eso lo voy a escribir acá. Establece que toda fuerza aplicada sobre un cuerpo provoca una aceleración. Directamente,
proporcional a la fuerza aplicada. Hasta ahí parece razonable. Eso sería una fuerza grande, aplicada siempre al mismo cuerpo, siempre al mismo cuerpo. Una fuerza grande aplicada al mismo cuerpo, aceleración grande. Una fuerza pequeña, aceleración pequeña. Hasta ahí va más o menos. Y esta segunda parte también es razonable. Si yo le aplico una fuerza pequeña me salió medio chilote, ¿viste? Le aplico una fuerza pequeña a este cuerpo, le aplico una fuerza pequeña al cuerpo, acelera despacito. Ahora, si yo tengo, en vez de este cuerpo, un masacote así, no sé, una caja grande, 2 bolsas de cemento, no sé qué, le aplico la misma fuerza, ni se acelera. Entonces, la aceleración que tenga el cuerpo es inversamente proporcional a la masa. O sea, masas más grandes producen, siempre que vos aplique la misma fuerza, masas más grandes producen aceleraciones pequeñas. Ahora, si esa fuerza la aplico en una masa pequeña, va a producir una aceleración grande. ¿Está? ¿Se entiende eso? Esa cuestión también es razonable. Dice entonces, toda fuerza aplicada sobre un cuerpo provoca una aceleración directamente proporcional a la fuerza aplicada. Acá le vamos a poner una coma o algo. Estado de movimiento. Acá le vamos a poner una coma. E inversamente proporcional a un punto y coma. ¿Te van? Bueno, esto lo podés poner así. Si yo aplico una fuerza grande a una masa pequeña, va a tener una aceleración grande. Si aplico una fuerza pequeña a una... tiene que ser fuerza pequeña, querido, no me deja ponerle cosas. Voy a poner un espacio de acá adelante. Una fuerza pequeña. Y no. A una masa grande que va a tener una fuerza, una aceleración pequeña. Ahí va. Ahora, también puedo tener una fuerza cualquiera aplicada a una masa grande. En ese caso voy a tener una aceleración pequeña. ¿Sí? O al revés, puedo tener la misma fuerza aplicada, pequeña, o pequeña o grande, que sé yo, una fuerza aplicada, pero igual que la de arriba, solo que ahora está aplicada a una masa pequeña, pues entonces va a tener una aceleración grande. ¡Ay, qué grande! Me acabo de pegar un té, querido. ¿Entendieron esto? Gracias por el té. Sí, sí, profe. Bueno, esta es la segunda ley de Newton, entonces. Dice entonces que una fuerza aplicada sobre un cuerpo lo acelera. Y esa aceleración depende de la fuerza. Vos le aplicás una fuerza grande, acelera un montón. Una fuerza pequeña, acelera poquito. Y a la vez dice que si vos aplicás una fuerza a una masa grande, la aceleración es chiquita. Y en cambio, si aplico una fuerza, ¿cómo se dice? La misma fuerza a una masa pequeña, va a acelerar bastante. Eso está dicho así. Todo esto que les acabo de decir suele sintetizarse en una expresión que, nada, a veces le quita un poco el brillo de estas discusiones que estamos diciendo. Dice que la fuerza es la masa por la aceleración. Este cachivache de acá abajo, ese cachivache, es en definitiva la bendita segunda ley de Newton. Dice eso de ahí. Bueno, ahora, la verdad, insisto, es una simplificación, todo es una simplificación. La idea de Newton era mucho más compleja, utilizaba expresiones que nosotros no usaba la idea de esta aceleración, usaba
la idea de momentum lineal, qué sé yo, otras cuestiones. Pero bueno, nada, a nosotros nos queda sintetizado de esta forma. Esta expresión, fuerza m por A, suele ser la síntesis de la segunda ley de Newton. Pero la complejidad de la ley de Newton está dada en estas cosas que estábamos charlando antes. En realidad, la segunda ley de Newton establece algo más complejo que esto, que es lo que estamos diciendo, y que es que la masa de un objeto no es la cantidad de materia que tiene el cuerpo. La masa del objeto es una medida cuantitativa de la inercia. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Y eso, nada, está bastante más profundo y filosófico que esta expresión F igual M por A. Se usa hasta el cansancio esta expresión de acá arriba. Y está bien, digo, está bien, no vamos a hacer ejercicio utilizando eso y qué sé yo. Pero lo trascendente de la segunda ley de Newton es que articula las ideas esta de la inercia, y ahora ese atributo que antes era del cuerpo, ya no necesariamente es del cuerpo, sino de lo que constituye el cuerpo, de la masa. La masa entonces ahora es esa medida de la inercia. ¿Tá? De otra manera, siempre que haya masa, va a haber inercia. Siempre. Entonces la masa, o la inercia, digamos, es un atributo de la materia. Bueno, eso es más filosófico y es parte de lo que habla la segunda ley de Newton. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, y una consulta. Si yo quisiera calcular la aceleración, ¿podría hacer fuerza por masa y me va a dar la aceleración? Sí, señor. Exactamente. En realidad, la fuerza ha dividido la masa, ese valor lo pasa para el otro lado. Ahora, Claro, vos ahí te avivas de que si vos le aumentás la masa al objeto, bueno, tanto más te cuesta que acelere. Entonces ponele, diseñás un vehículo, le ponés un motor que le da determinada potencia y que es capaz de transmitir determinada fuerza, ¿no? al suelo, ¿sí? A través de las ruedas. Bueno, entonces vos tenés una fuerza determinada. Pero nada, tenés un masacote de fierro arriba, tipo estanciera, no sé cómo decirte, un Falcon, ¿no? Y querés que el auto llegue de 0 a 100 en 6 segundos. Le ponés un motorazo así, lo acelerás y no llega ni a palo. ¿Por qué no llega? Bueno, no llega porque tenés un montón de fierro encima. Entonces, ¿cómo puedo hacer para optimizar eso y que sea un auto que yo sienta, ¿viste? Que se mueve, no sé, con dinámica, no sé cómo decirte, ágilmente en el espacio urbano, digamos? Bueno, ¿qué hago? Le empiezo a sacar masa. Sustituyo partes del auto que habitualmente estaban hechos de fierro, lo sustituyo por otros materiales más livianos. Entonces, aún con un motor más chiquitito, agarrar esta porquería de una Duster ahí, que no es una porquería, es un autazo, ese coso anda maravilloso. Tiene un motor de Renault 12 con inyección electrónica, ¿no? Es indestructible, bueno. Pero no deja de ser un motor de Renault 12, al lado del motor del Falcon, y sin embargo este coso acelera más que el otro. Bueno, ¿qué hay? Además de la inyección y toda esa cuestión, el Falcon tiene un paragolpe así de fierro, este plástico. El auto aquel tiene una, no sé, parte del movimiento, que es una rótula así, gigante de hierro. Este tiene una rótula más chiquita de aluminio. ¿Entendés? Está todo está sustituido, de modo que la masa, no la dimensión, la masa del objeto, queda un minuto, se va a cortar, es más ligera y por lo tanto, con la misma fuerza, acelera más. Sería uno de estos ejemplos. Bueno, se va a cortar, corto y arrancamos un cachitito más, lo de compás. ¿Dónde está? Finalizo.